Hola, feliz día, buen día para todos, feliz día, muy feliz día, bienvenidos. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, buen día. Mi nombre es Adi Ela Luz y les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir, día de programa, día de Conectados al Ser. Tenemos un temón para disfrutar. Vamos a comenzar a hablar de algo interesante. Vamos a hablar sobre algunos ítems, algunos puntos que podemos desarrollar como temas, como herramientas para utilizar en un momento determinado. En alguna situación determinada, estas herramientas te van a ayudar para que puedas trascender y transformar alguna situación y puedas llevar adelante, puedas trascender esa situación a través de la sabiduría y de alguna técnica o herramienta que te ayuden a comprender y también a evolucionarlo. Vamos a hablar de ítems que nos ayudan en momentos determinados y vamos a hablar también de acciones correctas y acciones desordenadas. De esta manera podemos comprender el hecho también de la ley de causa y efecto, que nos va a ayudar muchísimo para tomar conciencia de cuáles son las acciones que generan expansión, las acciones que generan dharma, bienestar, sabiduría, salud perfecta, y las acciones que generan desorden y que sin darnos cuenta generan algún tipo de trastorno que nos puede traer algún tipo de situación en el futuro. Entonces, muy interesante para compartir el día de hoy. También vamos a hablar de cómo, qué utilizar. ¿Cuál es la herramienta fundamental para utilizar en un momento determinado donde te aparece alguna situación que te toma de sorpresa? Venís teniendo todo en orden, todo equilibrado, venís teniendo todo en su lugar, venís sumamente bien por el camino de la luz, por el camino de la sabiduría, de la sanación, y de repente te sucede algo repentino, que no te lo esperabas y tampoco no sabes con qué herramienta poder utilizar esto que está sucediendo. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Utilizar de forma práctica toda la sabiduría metafísica para poder comprender cómo llevar adelante situaciones que nos suceden en lo que hacemos día a día y que obviamente tienen que ver con algo que nos toma de sorpresa. ¿Qué utilizar? Te encontrás solo, te encontrás sola y te sucede alguna situación o media extrema o medio que no sabes con qué herramientas contar para poder trascender eso. Hoy vamos a hablar de eso, también de las acciones. Vamos a comenzar. Miren, es algo interesante contar con herramientas para poder utilizarlas en un momento determinado. Obviamente que poner en práctica esto también es como un examen de los ángeles en el momento que tenemos que aplicar esa tecnología o ese accionar o también esa herramienta para poder trascender el momento. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la pregunta y vamos a desarrollar una respuesta para que tengan este método y esta herramienta. ¿Están en un lugar determinado o están solos o les sucede algo que es algo sorpresivo para ustedes? Y solamente cuentan con su espíritu y con todas las emociones divinas para poner en práctica. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Si ustedes pasan por una situación determinada y se encuentran solos, se encuentran solas, porque esos son los exámenes que toman los ángeles, ¿cómo hacemos para trascender eso? La situación que sea, no vamos a poner algo determinado, sino que vamos a poner que pueda ser cualquier cosa, cualquier situación, pero para todas las situaciones vamos a realizar la misma técnica. Están solos, están solas, les sucede algo que es sorpresivo, que no saben cómo trascenderlo. Y acá es donde acá es donde aparecen los ángeles y donde aparece el papel importante de los ángeles. ¿Qué hacemos en esa situación? Aplicamos la invocación, aplicamos la conexión con nuestro ángel y utilizamos
dos emociones que son sumamente interesantes para poder comenzar a trascender aquella situación que se presenta, sea la situación que sea. Utilizamos herramientas y emociones divinas, la fe, la certeza, que es una emoción superpower, la certeza, la fe y la confianza en que tenemos en ese momento la oportunidad para resolver lo que tenemos que resolver. Pero nos encontramos solos, sí, nos encontramos solas, claro. Entonces ahí lo vamos a aplicar, ahí vamos a aplicar la invocación. Vamos a aplicar la invocación a nuestro ángel, a nuestro guía y a nuestro maestro, a los seres de luz para que vengan, para que se hagan presentes y nos ayuden a trascender esa situación. Dijimos que no vamos a hablar de nada determinado. No hay algo determinado que sea una cosa mejor que la otra, sino que vamos a aplicar una técnica que es sumamente efectiva a la hora de trascender alguna situación para que podamos cambiar, sin desesperación, sin malestar, y también para aprender de aquello que nos está sucediendo. Entonces, comenzamos a llamar a nuestro ángel de luz guía. Para aquellos que hablan todo el día con la conciencia, viven del Dharma y viven de todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios, la sabiduría de los ángeles, y actúan frente a esas situaciones a través de la comunicación con los guías. Pero para aquellos que todavía no se conectan con sus ángeles o todavía no practican y quieren poner en práctica el hecho de la comunicación, nos va a servir muchísimo. Repasamos. Frente a cualquier situación que nos toma de sorpresa, activamos la invocación, activamos la conexión, activamos el proceso de conexión o comunicación a nuestros ángeles, a nuestros guías, para poder sobrellevar y trascender de la manera más sabia y de la manera más lumínica alguna situación que se presente. ¿Cómo invocamos? Maestros de luz, maestros de luz, maestros de luz, ya en este momento solicito asistencia, que se active la luz ahora. Maestros de luz, maestros de luz, maestros de luz, seres de luz, ángeles de luz, ángeles de luz. Y ahí el ser que esté de turno o el maestro que los escuche los va a asistir o los va a ayudar en esa situación. Obviamente que los temas que elegimos están relacionados, son complementarios, por eso elegimos temas que parecen que no tienen relación y al desarrollarlos y al exponerlo nos damos cuenta que sí. Obviamente que este desarrollo lo hacemos a través de la psicología de la conciencia extraterrestre y eso nos ayuda a poder entender. Bien, otra cosa de la cual vamos a hablar el día de hoy es las acciones correctas o las acciones no correctas. Las acciones correctas que generan dharma, bienestar, sabiduría, y las acciones que son acciones desordenadas que nos pueden llevar a algún tipo de situación a resolver. Entonces, ¿con qué está relacionado esto? Y con nuestras creencias, con aquello que aprendimos y aquellas acciones que parecen ser acciones comunes y nos llevan a procesos de desorden. Si vamos a hacer un repaso, saben y hablamos de lo que son las acciones determinadas que tienen que ver en el plano terrestre, que parecen ser comunes. Y eso es lo que genera algo determinado. También vamos a exponer lo que tiene que ver con hacer una observación, una nueva observación, para trascender y para poder cambiar esto, de lo cual obviamente hablamos en diferentes temas y en diferentes momentos. Lo vamos a repasar. Hablamos de las acciones correctas o acciones ordenadas y acciones desordenadas. ¿Y con qué tiene que ver esto? Esto es sumamente interesante porque es todos los días y a cada momento. El hecho de poder conectarnos tiene que ver con poder observar aquellas situaciones o aquellas decisiones que tomamos que generan
algún tipo de repercusión. ¿Podemos hablar también de la ley de causa y efecto? Sí. ¿Podemos hablar también el hecho de ser más analíticos a la hora de resolver? Claro. ¿Podemos hablar también el hecho de desarrollar un proceso psicológico para entender cómo funcionan estas emociones? Sí, por supuesto. Entonces, el hecho de observar parece algo simple y capaz podrían decir, sí, pero claro, parece algo obvio, pero a la hora de observarlo nos damos cuenta que es algo que nos va a llevar, que podríamos hablar un montón de tiempo de esto y que da para abrir temas que tengan que ver con el desarrollo de las acciones egoicas o con el desarrollo de las acciones lumínicas. ¿Y por qué elegimos estos temas? Porque los ángeles nos piden que hablemos de estos temas en momentos determinados. Entonces, ¿cómo sobrellevamos estos temas de esta manera? Hablamos de esto. Acciones ordenadas o acciones correctas. ¿A dónde nos llevan? A procesos de trascendencia, a trascender, a transformar o a transmutar. Eso nos hace crecer, claro, por supuesto, y nos lleva a evolucionar la conciencia. Procesos que nos llevan a acciones desordenadas o acciones mundanas, acciones terrestres o acciones que tengan que ver con procesos de creencias terrestres que generan desorden y malestar. Lo hablamos esto, pero repasarlo en relación a la conexión con nuestro ángel de luz guía va a hacer que podamos comprender el hecho de que estamos uno a uno conversando con Dios, uno a uno dialogando con los maestros, uno a uno hablando con el Espíritu Santo, uno a uno hablando con Dios diosa. No es que ellos están aislados de nosotros, ellos están uno a uno ahí con nosotros viendo cómo se va desarrollando la escuela del mundo, la escuela del planeta. Entonces, no es que nadie se entera de nada, ellos están conectados a nosotros y nosotros estamos conectados a ellos porque estamos compartiendo esta escuela del mundo, esta escuela del ser, esta escuela terrestre, planetaria y también extraterrestre, para ver cómo vamos evolucionando y cómo vamos desarrollando un proceso de sabiduría álmica. Entonces, las acciones correctas y las acciones con sabiduría nos llevan a trascender, a tener trascendencia, a poder cambiar. Eso hace que podamos estar mejor, claro, que podamos ir hacia un escalón más o que podamos ir a un piso más del ascensor. Entonces, aquellas acciones que son desordenadas, que no las pensamos, que no las analizamos, para ver si son creaciones o grabaciones o acciones que tengan que ver con la parte terrestre, hace que se genere algún tipo de proceso egoico que después tengamos que sobrellevar o que después tengamos que resolver o que después tengamos que observar. Por eso es sumamente importante entender que Dios está con nosotros jugando uno a uno. El hecho de poder comprenderlo tiene que ver con poder llegar a entender esa tecnología y esas herramientas que nos proveen para poder desarrollar la sabiduría superior acá, donde estamos, en la escuela del planeta. Por eso es sumamente interesante. Los seres extraterrestres viven pura y exclusivamente de la sabiduría y también del proceso de sabiduría permanente, el desarrollo permanente de la sabiduría. Tienen una sabiduría de excelencia y eso los hace crecer y nos ayudan para que podamos comprender con herramientas superiores cómo trascender procesos mentales, álmicos y espirituales para trascender. Hablamos de acciones correctas y hablamos de acciones desordenadas. Hablamos de herramientas básicas para trascender situaciones que nos pasan en momentos que pensamos que son límites y que no sabemos cómo resolver. Ahí aplicamos esto que estamos hablando también. ¿Con qué herramientas contamos? A ver,
había algo que era sumamente trascendente y sumamente evolutivo. Invoco a mis ángeles, en ese momento se van a presentar para ayudarme. Invoco a los espíritus de luz, invoco a los maestros superiores, en ese momento se van a presentar para ayudarme al examen y para poder trascender. En ese momento hacemos una observación de aquellas acciones que son trascendentes y que son sumamente interesantes, y aquellas acciones que son desordenadas y podrían generar caos. Y obviamente saben ustedes que aquellas acciones no es que nos perjudican a nosotros. Lo que hacemos nosotros o lo que no hacemos, lo que accionamos o lo que no hacemos, también repercute a otros, y lo que los otros hacen en conciencia o en ego también repercute sobre nosotros. Como el planeta es un planeta de aprendizaje, tenemos que comprender que aquellas acciones que son acciones desde la ignorancia, desde la carencia, desde los miedos, desde el astral, generan desorden y malestar. Y aquellas acciones ordenadas, sabias, en luz, en sabiduría y en Dharma, generan luz y trascendencia para evolucionar y hacer crecer nuestra alma en luz, en sabiduría, en bienestar. Esto es sumamente importante. Obviamente, aunque sea, chárlenlo o obsérvenlo o háganse la pregunta. Acciones correctas que generan situaciones y todo lo que nos lleva a la sabiduría, al bienestar, a la salud perfecta, a la bienaventuranza y a la dicha. Acciones no correctas o desordenadas que nos llevan a procesos de malestar, o el hecho de después no saber cómo seguir en el camino y en el proceso de el aprendizaje en el plano terrestre. Hablamos de un elemento interesante y una herramienta súper poderosa que tiene que ver con la invocación. En aquellos momentos donde necesites, invoca a tus ángeles para que veas que a partir de ese día, tu día va a cambiar para siempre, tu vida va a cambiar para siempre. Este programa se llama Conectados al Ser. Mi nombre es Adi Ela Luz y obviamente te espero en el próximo programa con un temazo, con un temón. Hoy ya podemos empezar a practicar con esto. Invoquen a sus ángeles, a sus guías, para que puedan abrir el plano de la luz y para que se puedan conectar con la conciencia superior. Salud y sabiduría siempre. Feliz día, feliz día, feliz. Empezá la práctica,